Hay una batalla en marcha en toda América Latina. Y no es una batalla con ejércitos, es una lucha mucho más silenciosa, pero que va a definir el futuro digital de toda la región. Vamos a intentar entender las dos caras de esta moneda. Fijaos en esta frase. Es de una ingeniera en un centro de datos gigantesco en Sao Paulo y la verdad es que captura a la perfección esa tensión oculta que hay en el corazón del boom tecnológico de la región. Es que la batalla se está librando ahí, en los servidores, en las apps que usamos cada día y sobre todo en las leyes que se debaten ahora mismo. Y la pregunta clave es, ¿quién se beneficia de todo esto? A ver, si nos quedamos en la superficie, la historia que nos cuentan es súper optimista, ¿verdad? Todos son titulares sobre inversión extranjera, sobre innovaciones que nos cambian la vida, una eficiencia nunca vista. Vaya, la promesa de un futuro digital brillante. Pero, claro, si rascamos un poquito, detrás de cada promesa de progreso empieza a aparecer otra narrativa, una historia mucho más crítica y que curiosamente casi nunca llega a los grandes titulares. Y ojo, que esta tensión no es algo teórico, ¿eh? Se ve en debates muy reales. Vamos a meternos en tres áreas clave donde estas dos historias, estos dos relatos, chocan de frente. Aquí tenemos el primer encontronazo, y es brutal. En Brasil y México se están discutiendo regulaciones sobre inteligencia artificial que se pueden ver de dos maneras completamente opuestas. Por un lado, nos dicen que es para proteger la democracia, para prohibir los deepfakes y que no nos engañen. Suena bien. Pero por otro lado, estas mismas leyes le dan a un tribunal electoral un poder sin precedentes para decidir qué es verdad y qué es engañoso. Es decir, se centraliza el control sobre lo que la gente puede ver y oír. El siguiente choque lo vemos en la famosa economía de plataforma, la de los repartidores. La promesa es la inclusión, formalizar a millones de trabajadores, darles acceso a créditos, a seguros. Pero la realidad es que a cambio se extrae hasta el último dato de sus movimientos, de sus entregas, de sus ingresos. O sea, se les da acceso al crédito, sí, pero usando sus propios datos para crear perfiles de riesgo que al final determinan las condiciones de esa misma inclusión. Es un círculo un poco perverso. Y llegamos al último gran conflicto, los centros de datos. ¿Son la base para una soberanía digital o en realidad son una nueva forma de colonialismo digital? Por un lado se celebra la inversión millonaria, pero por otro, estos centros consumen cantidades ingentes de energía y agua, repitiendo el patrón histórico de la región, ser proveedora de materias primas para el norte global. Solo que esta vez la materia prima es la electricidad y los datos. Vale. Entonces, si miramos más allá de los titulares, ¿cuál es el precio real que se está pagando por este supuesto progreso digital? ¿Cuáles son esos costes que no salen en los folletos de inversión? Pues para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, un único centro de datos de los grandes puede llegar a consumir la misma electricidad de forma continua que una ciudad de tamaño medio. Esto, claro, ejerce una presión brutal sobre las redes eléctricas de los países. Y fijaos en este caso de Bolivia, porque aquí la contradicción es flagrante. Vemos a un gobierno que por un lado va a foros internacionales a hablar de ética en la inteligencia artificial y de soberanía digital, y a la vez, en casa, aprueba leyes que las comunidades indígenas denuncian como una puerta abierta para saquear sus territorios. Y saquearlos precisamente para extraer los recursos, como el litio, que van a alimentar esa misma infraestructura digital. Es una paradoja tremenda. Entonces, ¿cómo podemos entender este lío, estas contradicciones tan bestias? Pues a veces, para entender el futuro, hay que mirar al pasado. Y hay un antiguo concepto filosófico indígena que nos puede servir como una herramienta de análisis súper potente. Se llama Aine. Y el Aine no es un simple toma y daca, un intercambio. Es algo mucho más profundo. Es un principio de reciprocidad sagrada. La idea de que para que una relación sea sana, para que haya equilibrio, no puede ser puramente extractiva. Lo que se toma, de alguna forma, debe devolverse. Si aplicamos esta idea, esta lente del Aine, a cualquier tecnología, la cosa se simplifica en dos preguntas clave. La primera, ¿qué se está tomando? Ya sean datos, trabajo, energía o el derecho a decidir qué es verdad. Y la segunda, que es la crucial, ¿qué se está devolviendo a cambio? ¿Son solo promesas o se devuelve poder real, beneficios tangibles y derechos concretos a la comunidad? Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Soberanía sí, pero ¿para quién? Y lo interesante es que cuando nos hacemos esta pregunta, descubrimos que el modelo de extraer y extraer no es la única opción. Hay otras vías. Y lo bueno es que ya están naciendo alternativas por toda la región que ponen el beneficio colectivo por delante. Hablamos de cooperativas de repartidores, que son dueñas de su propia tecnología y de sus datos, o del desarrollo de modelos de inteligencia artificial que no solo hablan español o portugués, sino sus variantes locales e incluso lenguas originarias. Al final, volvemos al principio. La pregunta central, la que sigue en el aire y que va a definir el futuro digital de América Latina, es esa.
¿Para quién es realmente todo este progreso? ¿Es para construir una soberanía de verdad, una soberanía colectiva con un bienestar compartido, o es simplemente para que unos pocos consoliden su poder a costa de la mayoría? La pregunta queda abierta.